¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, aun cuando tenemos la transforma de Laplace, ahora quiero ver cómo poder no solo derivar, integrar, ver cómo describir esta función. Uno de los problemas que tengo es las discontinuidades. Cada que se presenta una discontinuidad, uno de estos puntos vacíos, me va a generar un, ¿cómo les llamaba estas flechas? Delta de Dirac. Recordando que la función delta de Dirac tiene un área 1 bajo la curva, pero es un escalón el cual el límite de su existencia tiende a cero. Eso es lo que pasa en las discontinuidades. Para que pueda dar esa discontinuidad, tiene que dar un brinco súbito. Entonces, si voy encontrando estas discontinuidades, si voy encontrando estos brincos súbitos, voy a tener problemas. Ya se alcanza a ver a la mitad de la pantalla el Word. Me dicen cuando se alcance a ver también matemática. ¿Listo? Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces tenemos dos funciones para tratar de decir esto. Una es el escalón unitario, la cual veo que sí está definida para cero. Esta sí va a ser continua. Mientras que otra de las funciones es la que les estaba contando el otro día. La función de Heaviside. En esta función es muy parecida al escalón unitario, pero si observo la definición, está definida para antes de cero y para después de cero. Exactamente en cero no está definida. Voy a estar utilizando entonces la otra función, la de escalón unitario, para que esa no tenga esa discontinuidad. Voy a ver si eso me ayuda a eliminar a estos delta de Dirac. Entonces, lo primero que voy a hacer ahorita en este programa va a ser dibujar lo que queríamos nosotros. Primero va a irse por una función, luego prendemos la rampa y luego apagamos la rampa para que llegue a otra función. Voy dando los datos. Creo que esto sí ya lo estaba haciendo la clase pasada. No sé si sí hice el programa. Estábamos Sí, ya viendo el tenemos los programa. datos. Muy bien. ¿Cuánto era X inicial? Por favor. Era 20. 20. Y inicial. 20 también. Muy bien. X final. 70. Y final. 50. Muy bien. Entonces voy a empezar a definir esta función. Yo creo que voy a empezar con el X1 desde antes, para que no tenga esta discontinuidad al inicio. Si lo enciendo como un escalón unitario en cero, a ver si funciona. Yo creo que generaría una discontinuidad. Yo creo que me voy a ir directamente con X1. No es cierto, con Y1. La función va a ser igual a Y1. No ha cargado los datos. Listo, ya va cargado con un 20. Ahora tengo que prender la rampa. Si no mal recuerdo, para prender la rampa, la función es una identidad con un corrimiento y un escalón con exactamente el mismo corrimiento. Así es como tendría que poner la rampa. Entonces vamos a ver si funciona. Más una identidad con un cierto corrimiento, x menos x1, por un escalón unitario. Voy a utilizar la función que no tiene discontinuidades. Y otra vez como argumento digo x menos x1. El que tenga esta versión me permite que sí tenga la transformada de Laplace casi directa. Tengo que utilizar la transformada de Laplace del escalón, la transformada de Laplace de la función y un e a la menos alfa s para decir el corrimiento. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Entonces, si todo funciona bien,
esto va a encender a la función. Veamos si es cierto. Graficando a la función en un dominio desde x, 0, yo creo que lo voy a llevar hasta 100. Plot range. Vaya dibujando de 0 a 100 también. Y parece que sí va funcionando. Viene con una función 20. Después de ahí enciende el escalón unitario junto con la identidad y enciende una rampa. Pero si alcanzo a ver bien esta rampa, esta tendrá una pendiente 1. ¿Ya se alcanza a ver la pendiente 1? 45 grados respecto a la horizontal. Esto no es lo que está pasando. Nosotros tenemos que decirle cuánto vale la pendiente. Y para decir la pendiente voy a sacar directamente este valor de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Yo creo que lo voy a poner por aquí. Y2 menos y1 entre x2 menos x1. Con esto ha cambiado el valor de la pendiente. Y ahora sí, cuando llegue a 70, espero que sí sean estos valores. Que en 70 y2 valga 50. Dejen ver si es posible. Sí, parece que en 70 estamos llegando a 50. Sí estaría cumpliendo con ese recorrido. Ahora, en x2 tendría que estar apagando la función. Apagando la función es ponerle una menos rampa. Quitarle exactamente la misma pendiente, pero ahora prendiendo en x2. X menos x2. Y para que todo quede sincronizado también por un escalón unitario. Sí se parece a lo que estábamos haciendo en algún momento en ecuaciones diferenciales. Función original. Prendemos una rampa, apagamos exactamente la misma rampa. Una enciende en x1, otra apaga en x2 y el apagado realmente es nada más este signo menos. Espero que sí funcione. ¿Sí se parece al comportamiento que queremos nosotros? Yo diría que es el comportamiento de llave de cerradura de puerta. Vean las llaves nuevas cuando acaban de salir de ser cortadas y más o menos tendrán estas formas. Pero ahora vamos a analizar a la, ¿qué dijimos? ¿Es la velocidad o es la pendiente? ¿Sería una pendiente? Sería una pendiente. Muy bien, entonces para sacar la pendiente, yo creo que vamos a utilizar el concepto de derivada. Una primera opción es directamente derivar a función con respecto a x. No sé si me gustó esto. Parece que justamente en x1 y en x2 tiene algún problema. Ya sé cuál es el problema. Observen, ¿es la misma derivada por la izquierda que por la derecha? ¿Es una función suave? No. No, y ahí está el grave problema. No podríamos calcular la derivada según cálculo diferencial. Voy a tener que irme al dominio de Laplace, al dominio de la frecuencia, para ver qué está pasando. Entonces, lo primero que haría sería transformar a Laplace esta función. Tenemos nuestros datos. Para que no se haga tan grande el programa, le voy a ir poniendo punto y coma. Luego tenemos la función. La gráfica.
Y ahora vamos con la transformada de Laplace. Muy bien. Entonces, como no pudimos derivar porque causa algo raro ahí, déjenlo paso al dominio de la frecuencia. No lo voy a tener que hacer a mano. Por suerte, matemática ya tiene programada la transformada de Laplace. Dejen ver cómo funciona. La transformada de Laplace da la expresión, transforma la expresión que tenga del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Tenemos que decirle cuál es la variable tiempo. Bueno, en este caso va a ser X. ¿Y cuál es la variable en la que lo quiero transformar? En este caso va a ser S. A ver si funciona. Laplace transform de 1 desde tiempo hasta frecuencia. De T. De T cúbica. ¿Y funcionaba así la transformada de Laplace? De seno de 2T. Mucho cuidado porque aquí nuestra variable independiente no es tiempo. Aquí nuestra variable independiente es X. Vean que como todo lo está haciendo con tiempo variable independiente, no transformó nada. Déjenlo cambio a variable independiente X y diría, el 20 va a salir como un 20 entre S. El 3 quintos por X menos 70 por escalón unitario, ese quedamos que iba a quedar 3 quintos por 1 entre S cuadrada, E a la menos n X1S. Eso es lo que espero que ocurra en esta transformada. Y el otro va a ser más 3 quintos, otra vez de 1 entre S, E a la menos X1S. Algo así va a salir de esta versión. Espero que sí quede. ¿Recuerdan el relajo que era hacer expansión de fracciones parciales? Con doble diagonal apart, ya logré hacer la expansión en fracciones parciales. Y veamos si todo está siendo continuo. Y dice, 20 entre S, ¿sí? El 20 que esperaba. 3 quintos que encienden en menos 20, con el corrimiento en menos 20, y 3 quintos que apagan con el corrimiento en 70. ¿Sí corresponde a la transformada de Laplace de lo que estamos viendo en la gráfica? ¿Dudas hasta ahí? ¿Puedo continuar? Sí. Muy bien. Entonces, observen qué pasaba cuando decíamos las derivadas y las integraciones. Sacábamos nuestro polinomio, teníamos un polinomio que multiplicaba la función y de s y lo pasábamos dividiendo. Tal vez pasábamos dividiendo 1 entre s. Y luego hacíamos la transformada inversa. Vamos a ver si funciona. 20 entre s. Si esa es la función original, yo ya sé que ese 20 entre s significa un 20 constante inicial. Ahora lo voy a dividir entre s. Veamos qué dice su transformada inversa. Ahora va del dominio de la frecuencia al dominio de la variable independiente. La voy a poner ahorita este ejemplo con t. ¿Ven que al momento que dividimos entre s integró? Era un 20 original, pero ahora es un 20t. Si lo integro con s cuadrada, ¿cuántas veces creen que lo estoy integrando?
Si divido 2 veces por S, ¿cuántas veces lo estaré integrando? A ver si funciona. ¿Ya vieron que hizo la doble integración? Sí. 3 veces la integración. Cada que dividimos entre S, estamos integrando. Es decir, que cuando nosotros pasamos dividiendo a este S cuadrada más 4, le estamos diciendo cómo es que queremos integrar a todo el polinomio y que nos des justamente el resultado. Entonces, cuando dividíamos en el dominio de la frecuencia en Laplace, lo que estábamos haciendo es integrar, pero en lugar de integrar, por medio de una división. Ahora voy a derivar. Es un 20. Este 20 sería el que empieza en 0. Y si a 20 lo multiplico por S, S en 13 se va a desaparecer. Ah, caray. La derivada normalmente sería 0, pero observo que es un 20 delta de Dirac. Es uno de estos que está iniciando, que me está aprendiendo la función en 20. Recordemos que la transformada de Laplace no sabe qué es lo que ocurre antes de 0. Entonces, voy a tomar a toda la función anterior y la voy a multiplicar por S. Con eso espero estar derivando. Y a ver qué sale. Otra vez, para que no me cause problemas las fracciones parciales. Lo que hice fue multiplicar por S. Multiplicar por S equivale a derivar. Todo esto dentro del dominio de la frecuencia. A ver qué sale. No sé qué vaya a salir. Y aunque lo estuve haciendo con escalones unitarios y con una función constante, observen qué es lo que me está diciendo. En 0, para poder encender esto y iniciar, empieza con un delta de Dirac que vale 20 de área bajo la curva. Es esta primera flecha que veo aquí. De ahí hasta... es que lo hice con X. Con tiempo, tendría que ser con X. Hasta cuando X valga 20, por más que traté de hacer esto con una función continua, con escalones continuos, observen que al momento de hacer la transformada inversa, lo interpreta como una función de Heaviside, la que es discontinua. Esta enciende hasta X igual a 20. Bueno, más bien, en X mayor que 20. Es una función discontinua. Ahora, se supondría que aquí más bien sería el lleno, el punto lleno, porque sí está considerado hasta antes de ese punto. Igual aquí sería el punto lleno, porque sí se considera ese comportamiento hasta antes de llegar al punto. Después de eso me voy por el otro lado, por la otra función. Oh, problema. Ahora apaga ese escalón unitario exactamente 70. Antes de 70 no lo podía apagar. Después de 70. Inmediatamente después de 70 es que lo puede apagar. Listo. Esta sería la derivada.
¿Dudas de cómo construimos esta derivada? El delta de Dirac inicial yo creo que me lo voy a volar porque en realidad nada más fue el encendido y ya venía con esta función previamente. Vemos cómo se comporta la gráfica de la pendiente, es decir, de la derivada. Gráficamente la pendiente, matemáticamente la derivada. ¿Sí se alcanza a ver bien? ¿Ya se alcanza a ver mejor? Ya mejor. Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces vean que sí me está diciendo justamente cómo va creciendo. Lo voy a poner, no, yo creo que sí está bien el rango, ¿eh? Va de 0 a 100 y antes de 0 llevaba una pendiente de 0. Aquí no alcanzo a ver las discontinuidades, perdón. Eso sí no lo alcanzo a ver. Bueno, no es discontinuidad. Bueno, sí es discontinuidad. Sí está definida la función, pero es discontinua. A ver si eso no me causa problemas para la siguiente integración. De una vez le voy a poner nombres a los ejes antes de que se me olvide. Y entonces en el eje horizontal tenemos a X, mientras que en el eje vertical tenemos a dy de X. ¿Mejor? ¿Sí se va entendiendo qué va pasando aquí? Va con una pendiente 0, luego va con una pendiente de 0.6 y luego regresa a la pendiente 0. Parece que sí podría conectar esto con la velocidad tal vez. Pero voy al siguiente paso. Voy a volver a integrar. Y ya me está gustando esto de transformar. Y directamente aquí integrar. Esa era la ventaja que tenía el hacerlo por medio de transformada de Laplace. Si ahora quiero llegar, es que no es la aceleración, todavía no puedo hablar de aceleración porque no está involucrado el tiempo, pero si ahora quiero llegar a la derivada segunda, ¿cuántas veces tendría que derivar? ¿Cuántas veces tendría que multiplicar o dividir por S o entre S? ¿Qué hago para poder hacer esta integración? O no, esta derivación en Laplace. Sería multiplicar por ese 2 veces. Entonces mejor lo ponemos por S cuadrada, ¿cómo la ves? Sí, sí suena coherente, ¿no? Por más que he buscado la transformada inversa de Laplace de 20 en S, no lo encuentro. Voy a eliminar ese término. Es que no lo puedo eliminar. Era la función original. A ver qué me da este 20 por S. Esa transformada de Laplace no la conozco. Las otras tampoco se ven tan bonitas, ¿eh? Aquí veo que es E a la menos 20S, E a la menos 70S. Y eso simplemente significa un corrimiento. Y estos corrimientos están multiplicados por una constante.
Cuando solo tengo una constante con un corrimiento, quiere decir que tengo un delta de Dirac. Entonces, vamos a ver cómo queda la función. Transformada inversa de Laplace de todo lo que hicimos. Ahora vamos del dominio de la frecuencia al dominio de X. ¡Sopas! ¿Ya vieron los dos delta de Dirac que se acaban de crear? Déjenlo, pongo dentro del Word para ver si se entienden estos dos deltas de Dirac. Estoy tratando de sincronizar todo con la misma X. Solo que ahora estamos viendo a la segunda derivada. Ahora estamos viendo a la segunda derivada. No sé qué sea esto. Voy a empezar primero con estos. Es un delta de Dirac que prende en 20. Un delta de Dirac. Que prende en 20. Es más, quedó positivo y con un área bajo la curva de 3.5. ¿Sí se alcanza a ver este delta de Dirac que enciende en 0? Digo, en 20. El delta de Dirac me permite dar el salto desde el 0 hasta la pendiente. Eso es lo que está representando. Hubo algo que súbitamente actuó y lo llevó hasta esa condición. Eso sería matemáticamente. Ahora me voy a la parte física. Esta casi aceleración estaría conectada con una fuerza y entonces necesito una fuerza que actúe de esta forma, que tenga un valor alto, pero que dure muy poco. Ese tipo de fuerzas que tienen un valor muy alto, pero que duran muy poco, generalmente las conozco como impacto. Vamos a ver si funciona este experimento. Por favor, solo hagan este experimento en la mente. Consíganse un martillo imaginario y pónganlo sobre la mano. Si todo funciona bien con el diagrama de cuerpo libre de ese martillo, ustedes verán peso del martillo normal sobre la mano. ¿Ya vieron ese experimento? Soportan con su mano al martillo. Ahora voy a hacer el segundo experimento, insisto, completamente mental. Pongo la mano sobre la mesa y ahora quiero que este martillo toque súbitamente la mano por un instante y se retire. Entonces, agarro, le doy el martillazo a la mano y ese martillazo sería la expresión física de ese delta de Dirac. Es un golpe súbito, dura muy poco tiempo, cambia la cantidad de movimiento instantáneamente por medio de un impulso y después desaparece. ¿Ya se imaginaron cómo quedó la mano? ¿Serán deseables estas fuerzas impulsivas súbitas? No. Han ido a las tortillas. ¿Se han formado y han visto cómo funciona la máquina tortilladora? En algún lado tiene una leva que parece un medio caracol. Tiene un movimiento de vaivén. Pero justamente esa pieza es una de las más ruidosas, porque está sufriendo constantes impactos. ¿Cuál creen que es una de las piezas que primero falle dentro de esas máquinas tortilladoras?
Tal vez esa pieza la tendría que calcular hasta para fatiga. Porque no solo recibe entonces el impacto hacia un lado, el impulso, el delta de Dirac, sino que también tiene que recibir uno igualito del mismo tamaño, misma magnitud 3.5, pero ahora negativo, perdón, 3 quintos, ahora negativo que enciende en 70. Iba ya por la parte de arriba, ya iba con el punto 6, pero ahora tenemos que bajarlo súbitamente. Entonces vean que recibió un impacto de ida y uno de regreso. ¿Ya se alcanza a ver cómo es esta derivada de un escalón unitario? La derivada de un escalón unitario, algo que prende súbitamente, requiere un impacto para llevarlo hacia ese comportamiento. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Ahora voy con este 20 de inicio. Yo creo que al siguiente le voy a poner 0 para que no tenga problema, que desde 0 lo suba y no nos genere este. Pero me sirve ahorita para explicar la derivada de un delta Dirac. Recordemos que un delta de Dirac, si lo pudiera observar con un microscopio, en realidad es un escalón que abre y cierra súbitamente. El área que tiene el delta Dirac es 1, pero entre el encendido y el apagado voy haciendo que el límite vaya tendiendo a 0. Eso es un delta Dirac. Tomando en cuenta que es un escalón unitario, nada más que muy pequeño, un escalón unitario que enciende y que apaga simultáneamente, entonces necesitaría el mismo comportamiento. Necesitaría algo que lo encienda antes, ahí donde inicia este escalón unitario, necesitaría algo que lo encienda y luego necesitaría algo que lo apagara. Estoy hablando de este escalón unitario. Ahora voy a sacar el límite de comportamiento. Voy a ir acercando uno a otro conforme este se va cerrando. Y entonces, la derivada por un lado me dice sube rápidamente con un nuevo delta Dirac y la derivada por el otro lado me dice baja súbitamente con otro delta Dirac. Voy a sacar límite. Y entonces, cuando llego al límite, la derivada de un delta Dirac es 1 doble delta Dirac. Yo lo conozco como la derivada del delta Dirac o un sobreimpulso. ¿Ya vieron el sobreimpulso? Lo voy a poner tantito separado porque uno es la derivada por la izquierda y el otro es la derivada por la derecha, pero se dan en el mismo punto. ¿Queda mejor entendido así? Sí, profe. Uno es la derivada por la derecha y el otro es la derivada por la izquierda. Mientras uno lo eleva súbitamente, el otro inmediatamente lo baja. Es el mismo comportamiento de este escalón que está más adelante, pero que hemos juntado toda su información en el mismo instante. Uno antes, uno después. Eso va a estar conectado directamente con la aceleración. Entonces vean qué fea está la aceleración. Otra vez, vayan con la llave nueva a la chapa. Y si es una llave recién cortada, creo que en cada paso que va avanzando, sienten un golpeteo. Hasta se escucha clac, 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 clac. ¿Sí les ha pasado eso con una llave que acaban de hacer en la cerrajería? Sí. Muy bien, peor aún, voy a sacar el jerk. Nos va a interesar el jerk porque ese nos va a indicar cómo es el sacudimiento que va a ir sufriendo la leva. Recuerdo que el jerk tiene asociado a la tercera derivada.
Todavía no es el jerk propiamente dicho, es la tercera derivada del comportamiento que queremos con respecto a la variable independiente. Creo que nada más lo voy a tener que multiplicar por la velocidad angular para poder obtener su comportamiento. Esto, quién sabe cómo vaya a ser su transformada. Pero bueno, lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Tenemos a la función original. Los 20 que llevaba, más la pendiente que va hacia arriba, más la pendiente que va hacia abajo. Me parece bien. De ahí los transformamos en Laplace. Desde el dominio de X hasta el dominio de la frecuencia. Después de eso dijimos, ahora, ¿cuántas veces voy a derivar para llegar hasta el que se parece al jerk? ¿Cuántas veces tengo que derivar ahora? 3. ¿Cómo le hago la derivada dentro de la transformada de Laplace? Multiplicar por S cúbica. ¡Qué chafa! Vean que entonces ya estamos pudiendo derivar así de volada, simplemente multiplicando por S las veces necesarias. Esta transformada inversa, yo creo que nada más la he visto en el curso de mecanismos. Mientras que estas transformadas tiene 5 minutos que las vimos. Uno nos van a dar unos sobreimpulsos y esta sería la derivada del sobreimpulso. No sé cómo voy a interpretar esta. A ver si funciona. Un primer sobreimpulso, este que está multiplicando por S, enciende en 70, negativo, y otro sobreimpulso enciende en 20, positivo. Déjenme llevo los sobreimpulsos. Un sobreimpulso enciende en 20, positivo, primero sube y luego baja, mientras que otro sobreimpulso enciende en 70, nada más que este es negativo, primero baja y luego sube. ¿Ya se alcanza a ver mejor el sobreimpulso? La derivada de un delta Dirac, un sobreimpulso, o si lo buscan en libros de matemáticas, solamente dice derivada de delta Dirac. La derivada de un sobreimpulso, dos sobreimpulsos. Este se ve bien chistoso. Ya no sé cuál va primero, cuál va después. Ahí tiene todos los sobreimpulsos encimados. Algo así se vería. Este comportamiento no creo que sea el mejor. ¿Cómo lo ven ustedes? Es más, en matemática ni siquiera lo podría graficar. No creo que me vaya a salir una gráfica de esta. La segunda derivada de la función en x desde 0 hasta 100. No alcanza a dibujar las flechas del sobreimpulso. Únicamente las tiene marcadas aquí y parecería que no tendría aceleración, pero no, en realidad sí está presentando aceleraciones que son esos martillazos. Está presentando esas aceleraciones, ¿cómo quedamos que eran? Impulsivas. Y el jerk sobreimpulsivo. ¿Dudas hasta aquí? Me dicen cuando pueda continuar. Ya, profe.
solo para ver cómo queda la función inversa, ahora voy del dominio de la frecuencia al dominio de X. Esto está bien feo. Es un escalón que está multiplicando al delta de Dirac que enciende, es el otro escalón que está multiplicando al delta de Dirac que apaga, y es una derivada de un sobreimpulso. Este comportamiento no se los desearía en sus levas. O sea, es una solución fácil, unir por medio de una línea recta. La utilizan en algunos mecanismos, sí, pero no es la que me da mejores comportamientos cinemáticos. Entonces, primera solución. Una línea recta. Y después de hacer todo esto, quedamos en no es la mejor solución. Vamos a buscar alguna otra solución. ¿Cómo quisieran que fuera la velocidad al inicio y cómo quisieran que fuera la velocidad al final? Ya no estoy hablando de la función inicial, ahora estoy hablando de la velocidad. ¿Cómo quisieran que fuera la velocidad al inicio y cómo quisieran que fuera la velocidad ya cuando esté llegando al punto x2? ¿Cómo? Igual, es Ok, ¿igual a qué valor? a 0. Ah, eso me suena muy bien. Y entonces ahora estamos hablando del diseño de las velocidades del metro. Primera cosa es que esta se haga continua. Y segunda cosa va a ser que aparte de continua, empiece en valor cero, termine en valor cero y sea muy bien controlada su velocidad. ¿Les parece bien ese comportamiento? Vamos a ver si podemos hacerlo por medio de... Yo me voy a ir primero por rectas y si no funcionan las rectas ya empezaré a pensar en algún segmento curvo. Vean que nuestro problema ya cambió un poco. Ya no tienen que estar yendo por medio de una línea recta. Ahora vamos a tener que buscar cuál es la solución. Si me dicen, primero va con pendiente cero, de ahí trato de llegar lo más rápido a la mayor velocidad posible. Después de eso, trato de bajar lo más rápido. Para que entonces las discontinuidades se eliminen. Es más, en el punto intermedio, aunque estaba todo separado, veo que va a quedar también continuo. ¿Cómo la ven? ¿Suena una mejor solución? Sí, sí se alcanza a ver una mejor solución. Sí, mejor sí. Mejor sí, pero ahora vean que estamos con la derivada. Y'. Entonces, Y', vamos a ver si la podemos sustituir de alguna forma. Y diría, a ver, Y', tendría que ser igual a encender una rampa en X1. Unit step de X menos X1. Luego, apagar la misma rampa
Ah, caray, ahora es a la mitad. Observen que ahora es a la mitad entre X1 y X2 que tengo que apagar la rampa. Es más, ni siquiera es que la tenga que apagar, la tengo que poner ahora con una pendiente 2 veces negativo. A ver si queda. Entonces diría, ahora es X menos X intermedia. Necesito calcular el valor de X intermedia. X media sería igual a X1 más X2 entre 2. Ahí estoy encontrando el valor del medio, el 45 que requiero aquí como dato. Parece que vamos bien. Entonces, en ese punto X medio, tengo que ahora que apagar un unit step. X menos X media. A ver, dejen trato de ver cómo se ve esto. X, 0, 100. Si solamente apago una vez a este valor del escalón unitario, veo que solo me lleva hacia la horizontal. Tengo que bajarlo 2 veces el valor. Ya se va apareciendo, ¿verdad? Entonces, Sí. después tendría que volver a encender un escalón unitario, pero ahora en X2. X menos X2. Encendí un escalón unitario. En X2. X menos X2. Listo. Ese parece ser el comportamiento que quiero. Bueno, casi. Ok, le digo que está encendiendo con una pendiente de 1. El área bajo la curva tiene que ser exactamente lo mismo que Y2 menos Y1. Me falta multiplicar a todo esto para que el área bajo la curva sea exactamente igual a lo mismo. Híjole, a ver si puedo. ¿Cómo calculo el área bajo la curva? Ah, ya sé, por medio de integración. A ver si funciona. K pendiente. Que multiplica todo esto. Ahorita no voy a poder dibujar porque no tiene el valor de K pendiente. Necesito obtener cuánto vale esta K pendiente para que su integración sea exactamente igual al cambio entre Y1 y Y2. A ver si sale. Integrate. Integro a Y', X. Y esa integral tiene que ser exactamente el cambio entre Y2 menos Y1. Parece que casi funciona. Aquí está tratando de despejar acá pendiente. Pero no sabe cómo. A ver, voy a tratarlo de hacer otra vez. Integrate. De prima. Diferencial de X. Desde X1 hasta X2. Estoy sacando el área bajo la curva. Y esa área bajo la curva la estoy comparando con todo lo que está cambiando de Y1 a Y2. El área bajo la curva me indica cuál es el cambio en las posiciones.
Entonces, ahora sí ya tengo a Y' solución. Le voy a vaciar la solución que acabamos de encontrar. Aquí le puse el mal, estoy mal. Y ahora sí, ya puedo graficar muy bien cuál es esta Y' que nos va a estar dando la solución. Para esto tuvimos que calcular el punto medio. A partir de ese punto medio, decimos una pendiente que sube, dos pendientes que bajan y una que lo regresa horizontal. Pero nos faltaba saber cuánto era la constante de la pendiente. Una vez que ya tenemos esa constante de la pendiente, por medio de igualar el área bajo la curva al cambio de posiciones, ahora sí ya puedo graficar. Bueno, eso espero. Vean la diferencia que hay entre la original, que estaba diciendo tiene una pendiente 1, y la nueva, que tiene una pendiente de 6/125. ¿Ya alcanzaron a ver la diferencia entre las dos gráficas? Yo creo que esta ecuación está saliendo muy bien. El área bajo esta curva es exactamente igual al cambio de las posiciones. A ver si funciona entonces esto. Estamos partiendo desde Y'. Para llegar a la ecuación de posición, ¿qué tengo que hacer? ¿Integrar o derivar? Para llegar de la derivada a la posición, ¿qué tengo que hacer? ¿Derivar o integrar? Integrar. Muy bien. Entonces, ¿cómo tengo que integrar? ¿Estoy utilizando transformada de Laplace? Se me hace más sencillo ver transformada de Laplace para escribir esta función, Y' solución, porque son dos rampas, bueno, más bien tres, una que enciende en 20, una que baja en 45 y una que vuelve a encender en 70. ¿Sí se alcanza a ver que son tres rampas? Ahora, ¿cómo integro? ¿Cómo le hago para integrar dentro de Laplace? ¿Multiplico o divido entre S? Divide. Entonces me quedaría 1 entre S. Y esto que está aquí es la transformada de Laplace ya de Y de S. Igualito que salía en ecuaciones diferenciales. Paso dividiendo al polinomio y ya hice las integraciones. Entonces dejen ahora, hago la transformada inversa de Laplace. Ahora va a pasar del dominio de la frecuencia al dominio de X. Ah, caray, se ve medio ruda. Dejen, hago el álgebra. Ah, sí se ve bien ruda. Son puros escalones unitarios, pero observen cómo son. Yo creo que no me conviene expandirlo, a ver si queda bien aquí. Es un polinomio cuadrático que enciende en 20. ¿Ya lo alcanzaron a ver? Cuando X valga 20, va a encender una parábola hacia arriba.
Luego hay otro polinomio que enciende en 45 y es otra parábola. Finalmente, para llegar a la posición final, enciende otra parábola y creo que esta va a ser la que lo deje completamente horizontal, que esta va a eliminar a estas dos parábolas. Claro, todo tiene un factor de 325avos que seguramente viene por la K que encontramos hace rato. Veamos qué tal queda la posición en esta ocasión. De Y' solución encontramos cómo es la función. Y solución. X, 0, 100. ¡Wow! ¡Qué bonita quedó! Un polinomio de segundo grado. Es una parábola que enciende en 20. De ahí se elimina y tiene otra parábola que va hacia abajo. Y finalmente tiene la parábola que elimina la parábola que tiene concavidad hacia abajo y ya nos deja todo horizontal. ¿Cómo ven esta solución? ¿Será conveniente o no será conveniente? ¿Cómo ven esta solución? ¿Sí nos servirá para lo que estamos tratando de hacer? Empieza con una pendiente 0 y termina con una pendiente 0. ¿Cómo ven la conexión entre las dos? Mejor. Mucho mejor. Ahora, si se van a el metro, se supone que es este perfil de velocidades. Si se van al metro, se supone que es este perfil de velocidades. Ahora, una de las cosas que me está gustando en esta solución a partir de la velocidad es la siguiente. No se está presentando ningún delta de Dirac al inicio. Ya observaron que no aparecen deltas de Dirac. Aparecerán escalones, pero no deltas de Dirac. Siguiente parte. Como el área debajo de la curva tiene que ser exactamente al igual a la diferencia de Y2 menos Y1, yo creo que podemos calcular ese valor punta. Sin necesidad de estar utilizando matemática, veamos si es posible. ¿Cuánto es el área bajo la curva de este triángulo? Todo en versión de x2 menos x1, y2 menos y1. ¿Cuánto es el área bajo la curva? Sería x2 menos x1 por y2 menos y1. Todo eso dividido entre 2. x2 menos x1, me parece bien, la base. Por y2 menos y1, la altura. No, es cierto, esta no es y2 menos y1. ¿Ves que la base, bueno, la altura inicial es 0, mientras que la altura final es el valor que estamos buscando? Ah, cierto. Entonces diría menos el valor que estamos buscando. Ahorita y todo esto entre 2. Ese es el área bajo la curva. Gráficamente es el área bajo la curva, pero analíticamente es exactamente igual al cambio de posiciones, y2 menos y1. Gráficamente es el área bajo la curva, analíticamente es el cambio entre las posiciones, y2 menos y1. Ahí lo que nosotros queremos despejar es al valor.
Quiero saber cuánto es el valor de punta de este segmento para poder encontrarlo fácilmente. Despejando el valor. Quedaría entonces Y2 menos Y1. ¿Sí vamos bien? Y2 menos Y1. Entre, y pasa dividiendo X2 menos X1. Parece que sería igual a la pendiente, excepto por un cambio. 2 veces esa pendiente que estábamos viendo en el caso anterior. Una forma más rápida de calcular con un perfil triangular. ¿Sí se entendió esta parte? Sí. Como ahora quiero que logre lo mismo, pero con la mitad de área, necesito que el valor punta sea el doble. Muy bien, como ecuaciones de posición y como ecuaciones de velocidad, parece que este perfil es mucho mejor. A este lo conozco como perfil triangular. El perfil triangular funciona muy bien para velocidad. Da curvas de segundo orden en la posición, pero no me puedo quedar ahí. Si realmente quiero saber cómo es el comportamiento, tengo que ver qué pasa con ahora la aceleración, o bueno, lo que va a ser equivalente a la aceleración, y con el jerk o la tercera derivada. Esas me van a decir si hay golpeteo y cómo se van a estar comportando las fuerzas involucradas. Entonces, aunque ya tenemos muy bien posición, aunque tenemos muy bien velocidad, veamos cómo se comporta la siguiente derivada. ¿Cómo derivo? Algo que me haga rápido las derivaciones y que parece que solo es álgebra. Multiplicar por ese nada más. Primero la pasamos al dominio de Laplace. Me parece bien. Voy desde X hasta T. Ah, no es cierto. Hasta ese dominio de la frecuencia. Si quieren ver bonito todo esto, solamente le ponen una part, que es las fracciones parciales. Ya se ve todo bien acomodado. Era lo que me costaba más trabajo en ecuaciones diferenciales. Y luego, ¿qué dijiste para derivar? Multiplicar por ese. Entonces, esto mismo, pero multiplicado por ese. Lo estoy poniendo en varios renglones para que ustedes lo puedan ver paso a paso. Vale. Lo que eran rampas se van a convertir en escalones. Lo que eran rampas, S cuadradas, se van a convertir en constantes S y yo diría escalones por el corrimiento que va teniendo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Una vez que ya tengo esta transformada, digo, me voy de regreso al dominio de X. Por suerte, si estamos utilizando ahorita matemática, no van a tener ustedes que hacer las transformadas a mano. Eso creo que es una de las grandes ventajas. Pero sí necesito los conceptos de transformada de Laplace para saber cuándo multiplico o cuándo divido entre ese. Lo que esperaba, escalones. Tres escalones, uno que enciende en 20, uno que apaga el doble en 45 y otro que vuelve a encender en 20. Veamos qué tal se ve esa gráfica. Yo creo que esta va a ser Y prima.
Órale. ¿Ya se alcanza a ver mejor el comportamiento? ¿Ya se alcanza a ver mejor el comportamiento de la aceleración? Veamos esto a qué sería equivalente. Requeriría que le estuvieran prestando una aceleración de 0.5, más o menos lo que alcanzo a ver, 0.05, por ahí más o menos, positiva constante durante los primeros X de 0,45 y luego de 45 a 70 tendrían que ir con una menos 0.05, más o menos. Este perfil de aceleraciones significaría fuerzas constantes. Una fuerza constante empujándolos hacia adelante y una fuerza constante empujándolas hacia atrás. ¿Cómo lo ven? ¿Será fácil reproducir esta fuerza constante hacia adelante y fuerza constante hacia atrás? ¿Alguna fuerza constante que hayan experimentado? ¿El peso? Muy bien. ¿Qué tan fácil será entonces que puedas poner una fuerza parecida al peso primero en un sentido positivo y luego cambiarla a un sentido negativo? Si es físicamente posible poner una fuerza constante, pero ¿qué tan fácil será estar cambiando esa fuerza constante? Si es un buen conductor del metro, trata de colocar fuerza hacia adelante para que vaya empujando a todo el tren de forma constante, no que vaya poco a poco y todos se vayan borboleando. Llega a la velocidad máxima, mantiene la velocidad y desde un cierto punto, más o menos a la mitad de la trayectoria, tendría que empezar a frenar el tren. Pero creo que no funciona exactamente así el metro. Tiene sus variaciones. Ahora, el principal problema no viene aquí en la aceleración, va a venir en el siguiente comportamiento. Entonces dejen pongo la segunda derivada. Todo parecía que funcionaba muy bien. Pero tenemos algunos problemas operativos. Hasta la mitad del recorrido sí funciona hacia arriba, luego la otra mitad del recorrido funciona hacia abajo y al final llega a un cero. Parece una buena solución, excepto que en las fuerzas veo discontinuidades. ¿Vamos bien? En la segunda derivada veo discontinuidades. Todo iba siendo muy bonito, pero veo discontinuidades. Esto lo voy a alcanzar a apreciar hasta la siguiente derivada. Los problemas que tengamos para aplicaciones de fuerzas no los alcanzo a ver en la primera ni en la segunda derivada. Si quieren ver realmente cuáles serían los problemas para poder aplicar esa fuerza, vámonos a la tercera derivada.
Yo creo que me voy a ir desde y'. Esta solución que eran las rampas hacia arriba y rampas hacia abajo, ahora la tengo que derivar 2 veces para llegar a la tercera derivada. Primero la paso al dominio de Laplace. Luego la multiplico por S 2 veces. Y ahí estoy viendo el problema. ¿Ya alcanzaron a ver cómo va a quedar y'? ¿Cuál sería la transformada inversa de Laplace de lo que estamos viendo ahorita en pantalla? No sé si se alcanza a ver que son puros deltas de Dirac. Observen que traen un corrimiento. Uno enciende en 20, otro enciende en 45, otro enciende en 70, pero no traen a ninguna otra S involucrada. Estos tienen un comportamiento de delta de Dirac. Cuando quisiera hacer su gráfica, vería lo siguiente. Voy ahora a graficar a la tercera derivada, la que vamos a asociar con el jerk. Entonces, en X1 necesita un delta de Dirac con un área definida de 625avos para que encienda esto. Después, en X igual a 45, necesita un doble delta de Dirac, bueno, más bien, un delta de Dirac negativo con el doble de tamaño para que vaya apagando esto y lo lleve hacia abajo. Tiene el doble de tamaño este delta de Dirac. Finalmente, para que pueda llegar otra vez al cero, necesita de otro delta de Dirac. Y cuando observo deltas de Dirac en el jerk, en la tercera derivada, sé que mi solución tal vez funcione, pero no es la mejor, porque va a estar experimentando sacudimiento. Súbitamente empieza movimiento hacia adelante, súbitamente empieza movimiento hacia atrás, súbitamente se detiene. ¿Han observado los problemas que tiene el metro cuando ocurre esto súbitamente que van llegando a la estación? No sé si han observado que en los vagones, al final de cada vagón viene un manómetro. Y que ese manómetro dice, va frenando poco a poco, qué bonito, pero de repente sube la presión y eso implica que están agarrando las mordazas de los frenos y entonces es cuando se caen las personas. ¿Sí les ha pasado? Son tiempos muy breves, Sí, pero no me gusta que ocurra este yerca. Sí, sí te ha pasado. ¿Qué te ha pasado ahí en el metro? Cuéntanos. que ya justo al final cuando se frena te sacudes. Aquí está. Son estos deltas de Dirac. Ahora, ya veo que en realidad estos son comportamientos que estoy tratando de idealizar. Tal vez el delta de Dirac no dura los milisegundos, tal vez dura un segundo, tal vez más bien lo trataría de aproximar como un escalón. Pero lo que sí me estoy dando cuenta es lo siguiente. Quiero llegar del punto inicial al punto final, pero depende no solo de la primera, de la segunda y de la tercera derivada, cómo va a ser este comportamiento. Yo creo que voy a presentar ahora un perfil un poco más elaborado para tratar de llegar a este comportamiento y vemos si nos convence. Tendremos que evaluar primera derivada para ver si es continua la velocidad. Velocidades discontinuas, incomodísimas.
segunda derivada para ver cómo se presentan las fuerzas. Pero el comportamiento real lo vamos a ver hasta la tercera derivada, la sobreaceleración o jerk. Me dicen cuando pueda continuar. Cada que haya una discontinuidad, un jerk para que lo suba súbitamente, para que lo baje súbitamente. Son las derivadas que ocurren en esos instantes. Me dicen cuando pueda continuar que hayan terminado sus ilustraciones. Regreso del dominio de la frecuencia. Dominio de X. Y aparecen esos delta de Dirac que les estaba contando hace ratito. Uno que sube, dos que baja y otro que sube. Desgraciadamente dentro de matemática no alcanzo a ver a estos deltas de Dirac porque no los dibuja. No alcanzo a ver a los deltas de Dirac, pero sí existen ahí atrás. Hay 3 deltas de Dirac involucrados. Me indican cuando pueda continuar. Ya, profe. Ahora voy con uno que le llaman perfil sinusoidal. A ver si funciona. El perfil sinusoidal me sirve por lo siguiente. La derivada de un seno o un coseno siempre existe. Más o menos sería parecido a esta figura que tenemos aquí. Parece una función seno y siempre va a existir su derivada. Eso creo que nos puede convenir mucho para el siguiente ejercicio. Otra vez voy a partir de posición con esa suposición. A ver si funciona. Ahora ya no es el polinomio. Ahora es una función sinusoide. ¿Qué necesitaríamos para poder dibujar a esta función sinusoidal? Bueno, dejen primero la acabo de ver completamente como una sinusoide. ¿Ya la alcanzan a ver como una sinusoide? Sí. Muy bien, no es que la vaya a ocupar completa, solo voy a ocupar lo que hay ahí en medio. Y recordando ahora me voy a matemáticas avanzadas. ¿Sí llevaron matemáticas avanzadas? Sí. A ver si funciona. Planteo un sistema que tiene un cierto corrimiento. Si hubiéramos tenido este sistema en naranja, vean que la sinusoide la podríamos decir bien fácilmente. Simplemente diría amplitud pasa por 0 y estoy tomando desde pi medios hacia adelante hasta pi medios hacia atrás. ¿Sí se entiende cómo estoy tratando de construir este sinusoide? Ya no es el polinomio de segundo grado. Ahora lo voy a tomar como una función sinusoidal. Lo primero que necesitaría para poder decir dónde poner esta sinusoide, otra vez vuelve a ser el punto medio.
Ahora necesito, ¿cuál es el x a la mitad de ellos para poder centrar bien la sinusoide? ¿Y cuál es el y intermedio también para poderle dar la altura media? Esto creo que lo hacíamos cuando teníamos función de media rango, función de un cuarto de onda. ¿Se acuerdan de esas funciones de un cuarto de onda? ¿Simetrías de un cuarto de onda o de media onda? ¿Vamos bien? Entonces lo primero que voy a buscar es el x medio, x2 más x1, justo a la mitad de ellos. Y el y medio, y2 más y1, y justamente a la mitad de los dos. Me está dando el 45 en X y 35 en Y. ¿Vamos bien? Lo primero que hicimos fue buscar el punto medio. Con ese punto medio, vean que se va a tratar de una función seno recorrida. A ver si funciona. Seno de x menos x media. Solución sinusoidal. Seno de x menos x media. Ah, caray. La frecuencia. Creo que la frecuencia no nos quedó. Lo que pasa es que ahorita aquí le estamos poniendo una frecuencia ninguna. Veamos qué pasa si le podemos modificar esa frecuencia. Voy a poner aquí que ponga con pi. Bien, lo hicimos más rápido. Entre pi. Parece que necesitamos modificar no solo el punto medio, sino la frecuencia con la que está ocurriendo este evento para que podamos realmente dibujar esa sinusoidal que existe desde x1 a x2. Una duda, de x1 a x2 estamos viendo un periodo completo, medio periodo. ¿Cuánto estamos viendo del periodo entre x1 y x2? ¿Sería medio? Medio periodo. Entonces pongo eso de alguna forma dentro de nuestro texto. El periodo normalmente sería 2pi, pero eso sería 2 veces x1 menos x2 a x2 menos x1. Eso sería el periodo.
Yo creo que entonces para que funcione, ¿desde qué valor teníamos que hacerlo? Desde x1, 20, hasta x2, 70. Desde x1, no le estoy atinando bien. Tengo que hacer bien el cálculo. No es nada más dividirlo entre 4pi. Déjenme ver cómo quedaría. Ah, ya lo vi. Vamos a pensarlo. Dos pi es a 2 veces x1 menos x2. Nos falta un factor de conversión. La frecuencia. Bueno, el 2 creo que lo voy a eliminar. ¿Cómo lo ven? Solo estamos viendo una media onda. ¿A quién tendríamos que despejar? Voy otra vez. 2pi, que sería el argumento que nosotros quisiéramos llevar, sería igual a 2 veces la diferencia entre x1 y x2, pero eso es falso. Nos falta una constante, la frecuencia, para que esto pueda generarnos una ecuación. Claro, nosotros nada más estamos viendo media onda, porque solo es lo que hay de recorrido entre x1 menos x2. ¿A quién tendríamos que despejar? Omega. Despejando a omega. Yo creo que la voy a despejar directamente aquí. Voy a dejar esta ecuación y de una vez voy a asignar a omega. Ni siquiera requiero el solf. Media onda se tiene que estar dando entonces entre x2 menos x1. Ahí está nuestra frecuencia. No sé si vaya a funcionar. Espero que sí. ¿Vieron cómo ya se ajustó la frecuencia? En 20 pasa por un mínimo, en 70 pasa por un máximo. Ya hicimos entonces que se ajustara la frecuencia de esta onda sinusoidal. Un problema que veo es que el punto medio no se encuentra exactamente en 35, se encuentra aquí en 0. A esta función le tengo que sumar y medio. Parece que ya nos vamos acercando. Se parece mucho al polinomio de segundo orden, pero ya estamos hablando de una función sinusoidal. Otro de los problemas que alcanzo a ver ahorita es el siguiente. ¿Sí se alcanza a ver ese verde en sus pantallas? Sí, profe. Muy bien. Otro problema que estoy alcanzando a detectar ahorita es el siguiente. La amplitud. Esto, por ser una función sinusoidal, tiene una amplitud de 1 hacia arriba, 1 hacia abajo.
Tenemos que escalarlo lo suficiente para que llene el espacio. Ahorita solo tiene a partir del punto medio, uno hacia arriba, uno hacia abajo. No alcanza a llegar hasta 70, se queda en 36. No alcanza a llegar hasta el 20 original, se queda en 35, digo en 34. ¿Ven que tenemos ahora que cambiar la amplitud de la onda? Amplitud. Dejen ver si con los datos originales puedo calcular la amplitud. La amplitud es la mitad de lo que recorre entre Y1 y Y2. Y2 menos Y1 y todo esto entre 2. Se parece mucho la Y media y la amplitud, pero una simplemente está sacando el punto medio, los dos lo suma y le saca la mitad, mientras que en el otro de la diferencia solamente saca la mitad. ¿Se entendió esta amplitud? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, es que ahorita ya omega ya tiene valor. A ver si ahora ya va dibujando mejor. Y ahora empieza en 20. ¿Termina en 50? ¿No llegaba hasta 70? Ah, no, miren, tenía que llegar hasta 50. Creo que estamos muy bien. Empieza en 20 y llega hasta 50. Yo creo que nuestra función está quedando muy bien. Ahora viene la parte más truculenta de todo esto. Tengo que ir encendiendo y apagando estas funciones para que pueda funcionar muy bien. Entonces, para eso voy a utilizar una que se llama Picewise, función definida a trozos. Dejen ver cómo funciona Picewise. Puedo decirle primer valor, primera condición, segundo valor, segunda condición, y así dar el conjunto total de condiciones para esta función. Primera condición, segunda condición, tercera condición. Para x menor a 20, se va por x1. Para x menor a 70, es cierto, a ver, para x menor a x1, se va por y1. Ya va quedando. Le doy la condición y le doy el valor que debe tomar. Para x menor a x2, yo creo que lo voy a tener que poner menor o igual para que no llegue a causar discontinuidades. Menor o igual. Ahí se va a ir por y sinusoidal. Y para x mayor a x2, se va a ir por y2. ¿Se entendió cómo hicimos esta función? Voy otra vez desde el principio. Con los valores originales, primero obtuvimos los puntos medios. Estos me van a servir para centrar el sistema de referencia local para poder describir a esa solución. De ahí obtuvimos la amplitud y la frecuencia. Con esa información armamos una ecuación sinusoidal que está corrida al punto medio, con la frecuencia que decimos nosotros y con la amplitud. Pero ahora voy a definir a una función por intervalos.
Eso lo logramos por medio de la función piecewise. Antes de x1 se va por y1. Después de x2 se va por y2. Y en medio se va a ir por y sinusoidal. Es una función definida a por intervalos. A ver si lo dibuja bien. ¿Cómo ven a la función? ¿Sí cumple con los requerimientos que le habíamos dado? Es continua. ¿La posición es continua? Sí. Es derivable. Bueno, es más, es una función suave. Parece que la función de posición cumplió muy bien con esta versión de una solución. ¿Cómo le llamé esta solución? Una solución sinusoidal. Ahora sí, ya ajusté esta sinusoide para que cumpla antes y para que cumpla después. Solamente con los valores de x1, x2 y la información de matemáticas avanzadas de las funciones de un cuarto de onda. Simetrías. Vean qué bonito ajusto. Se ve ligeramente distinta a la solución polinómica. Alcanzo a ver algunas diferencias en la curva, pero no solo me basta la posición. Tengo que ver ahora también a las derivadas. Entonces, por un instante, pensemos cómo vamos a derivar eso. ¿Puedo hacer la derivada desde la función definida por intervalos o puedo hacer la derivada desde la transformada de Laplace? Pensemos un instante en esto y ahorita regreso. No tardo. Listo, perdón. ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, continuamos con esta parte. Ahí se me apagó esto. 2 segundos. Listo. Bueno, ¿se escucha bien? Sí,
Ok, ya los escucho bien yo. Entonces voy a tener que derivar. Voy a derivar una vez para ver la velocidad, otra vez para ver lo que va a ser la aceleración y otra vez para ver lo que va a ser el jerk. Yo prefiero hacerlo por medio de transformar de Laplace, a ver si se deja. Transformada de Laplace de Y solución. Desde el dominio de X hasta el dominio de la frecuencia. No sabía si lo iba a poder hacer porque es una función definida por intervalos. Pero parece que no tuvo ningún problema. Bueno, sí tuvo un poquito de problemas. No sé si alcanzaron a ver todo lo que se tardó en procesar. Yo creo que esta transformada de acá arriba sería una de examen. Y ya nos llevamos como una hora en la transformación. Pero lo que sí alcanzo a ver dentro de matemática es lo siguiente. En 100 del seno, el 100 del 35, veo a la constante 20. Veo a un seno que trae una frecuencia, la que habíamos dicho nosotros, y multiplicado por este S por afuera, yo creo que es un seno conectado con un escalón unitario. Este está encendiendo en 20, mientras el otro que lo va a estar apagando enciende en 70. Otra vez alcanzo a ver aquí una función seno, omega cuadrada, S cuadrada más omega cuadrada, y por esta S que está multiplicando aquí por un escalón unitario. Eso es lo que alcanzo a ver en esa transformada de Laplace. Que veamos si es cierto. Lo pasé al dominio de la frecuencia y lo regreso. Todavía no he multiplicado, todavía no he dividido entre S. Ahora voy de regreso del dominio de la frecuencia al dominio de X. ¿Ya se alcanza a ver a los escalones unitarios? Era la función original definida por intervalos. Y que lo está tomando como escalones unitarios multiplicando al seno. Ahora sí, ¿cómo le hago para derivar en el dominio de la frecuencia? Multiplicar por una S. Multiplico por S y a ver qué pasa. Oigan, me parece muy bien. Ahora alcanzo a ver otra vez a funciones seno y coseno. Ahora, mucho cuidado. Gracias a este exponencial que veo aquí, veo que también están asociados escalones. Uno que empieza en 20 y otro que empieza en 70. Veamos qué tal está la transformada inversa. Voy haciendo la transformada inversa. ¿Ya alcanzaron a ver mejor los escalones? A ver qué tal se ve esto. Esto sería Y' sinusoidal. La derivada de un seno, ¿qué va a dar? Coseno.
Bueno, el 20, 30, 35, el punto medio, ese lo perdió, es una constante. Pero en el intervalo donde está definido, lo que está haciendo es derivar al seno. Y si viera nada más esta parte, diría la derivada de un seno un coseno. ¿Ya se alcanza a ver mejor el coseno en su existencia? Es más, cuando lo encimo aquí sobre lo que es el perfil triangular, observo que queda mucho mejor que el perfil triangular. ¿Cómo lo ven? Sí va a llegar a un valor máximo en la parte intermedia, pero como es la derivada, veo que en el punto más bajo la derivada vale 0. En los puntos más bajos la derivada vale 0. Claro, nos falta la otra mitad del coseno, la que va por acá abajo. Pero esa como queda fuera del intervalo de observación, ni siquiera la alcanzamos a ver. Mejor, la derivada de un seno, un coseno. Y observen cómo ese coseno se ajusta muy bien para la velocidad. Parece que es una buena solución. No tengo ahorita el valor máximo, tendría que calcularlo. Pero la derivada de un seno, un coseno. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ahora, mucho cuidado. Dentro de matemática no aparece apropiadamente como un coseno, aparece como un seno trasladado. Es el que enciende en 70, es el que enciende en 20, es el que trae la frecuencia y todo esto está ligeramente trasladado un poco hacia adelante. Sería el equivalente a tener seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más coseno de beta seno de alfa, ligeramente corrido hacia adelante. Pero es esa misma función. Pero no nos basta eso. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Volver a derivar? Volver a derivar. Entonces dejen busco. Primero lo multiplico por S cuadrada. Con eso lo derivamos 2 veces. Ya está quedando algo más complejo. Recordando las clases de... ¿qué era esto? Las clases de ecuaciones diferenciales. Ahora tengo en la parte de abajo S cuadrada más omega cuadrada y en la parte de arriba tengo S. Esto va a tener una transformada directa inversa coseno. Aparte de su amplitud y su corrimiento, veo que una empieza en 20 y otra empieza en 70. A ver qué tal queda esta versión. Segunda derivada multiplicado por S 2 veces. Y regreso del dominio de la frecuencia al dominio de X. ¿Ya alcanzaron a ver las funciones coseno multiplicadas por escalones unitarios? Creo que aquí se alcanza a ver mejor. Las funciones coseno multiplicadas por escalones unitarios. Este delta Dirac del inicio no le voy a hacer caso porque era justamente la discontinuidad al inicio, pero tenemos cosenos con escalones unitarios. ¿Vamos bien? Sí. Dejen ver profe. cómo se ve esto. Esta sería Y biprima
sinusoidal. Allá le está empezando a costar más tiempo de cálculo a la computadora. Qué bueno que no lo estamos haciendo a mano. Qué bonito quedó. Derivada de seno, coseno. Derivada de coseno, menos seno. Empieza con una pendiente positiva, llega a un punto máximo donde la pendiente vale 0 y llega a un punto mínimo donde la pendiente es lo más grande negativo. Derivada de coseno, menos seno. ¿Se ve entendido qué va pasando aquí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, de una vez me voy a aventar la tercera derivada. La voy a hacer por partes, porque primero digo transformada de Laplace de la solución original. Si quiero la tercera derivada, ¿qué hago? La multiplica por S cúbica. No sé qué vaya a salir, pero ahora al multiplicarla por S cúbica, esta transformada no la conozco directamente. S cuadrada más omega cuadrada y en la parte de arriba un S cuadrado, no sé cómo vaya a ser, pero me imagino que vaya a ser un seno, coseno, menos coseno. Espero que vaya a ser algo así, aunque ahorita no lo alcanzo a ver muy bien. Para poderlo ver bien, vamos a regresar entonces al dominio de X. Ahora vamos desde el dominio de la frecuencia al dominio de X. Ya no sé si me está gustando tanto esta solución. Había podido evitar los delta de Dirac, pero ya están apareciendo más. El que empieza en 0, ese no me preocupa. Los otros sí. ¿Ya vieron que empiezan a aparecer deltas de Dirac? Deltas de Dirac que están multiplicando escalones. Voy a ver qué tal se ve eso. Uno de los problemas con estos delta de Dirac, ahorita que grafique, y prima, sinusoidal. Uno de los problemas con estos delta de Dirac es que ya no los alcanzo a ver. ¿Se acuerdan que no los dibujaba? Todavía parece bien. Aparentemente sí da solución, pero observen qué hubo en la aceleración. ¿Se ve esta discontinuidad en 20 y se ve esta discontinuidad en 70? Sí. Sí. Muy bien. Eso quiere decir realmente aquí en estos puntos, para que pueda dar tal discontinuidad, tuvo que encender un delta Dirac, tuvo que subir de 0 hasta 0.6, encendió un delta Dirac y luego tuvo que volver a subir desde menos 0.6 hasta 0. Entonces esta gráfica se vería completada con dos deltas de Dirac. Estas quedaron bien padres. Yo creo que fue una muy buena solución, pero lo trato de analizar a las siguientes.
Para que pueda dar estos brincos, tuvieron que presentarse deltas de Dirac. Cada que hay una discontinuidad en la aceleración, se presentan deltas de Dirac. Se ve la discontinuidad y para saber hacia dónde va el delta de Dirac, vean si el brinco es hacia arriba o hacia abajo. Aquí, para completar lo que no hace matemática, tendría que poner flechas hacia arriba representando esos deltas de Dirac. Aquí otra vez está brincando hacia arriba, tendría que poner otro delta de Dirac. Entonces las levas están siendo un poco más complicadas de lo que hubiera esperado. No solo basta ver con la ecuación de posición o la de velocidad, tengo que estar viendo qué pasa con la aceleración y con el jerk. Como conclusión del día de hoy, para una buena solución en una leva, vea que la aceleración sea continua. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para un buen diseño de leva? Este diseño que tenemos aquí es mejor que los anteriores, lleva bien la velocidad, tiene fuerzas controladas, pero puede presentar sacudimiento. Solo por esa discontinuidad en la aceleración puede presentar sacudimiento. Para una buena solución en una leva, vea que la aceleración, bueno, es que no es aceleración, que la segunda derivada sea continua. Y con eso concluimos la clase del día de hoy. Ya voy a cortar la grabación y me quedo por si hay dudas.